es un repaso de la lección 4 sobre el tema Todo candado tiene su propia llave, que habla básicamente de lo que son las enzimas. Bueno, para que se den una idea si contestaron correctamente el apartado de explorando, damos rápidamente cómo eran las respuestas. Aquí se trata de contestar falso o verdadero cada enunciado. El primero, el número 1, dice que las enzimas son proteínas especialistas y que controlan las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Eso es cierto, ahorita lo veremos a continuación. ¿Los alimentos contienen enzimas? Por supuesto que sí. Degradar azúcares, sintetizar grasas y aminoácidos son funciones que realizan las proteínas. Pues sí, es verdadero, es correcto. Las enzimas digestivas no existen, eso es mentira, dado que en el organelo llamado lisosoma de las células existe una gran cantidad de enzimas digestivas, por lo tanto esta es falsa. La fermentación alcohólica y otros procesos industriales importantes dependen de la acción de las enzimas. Así es, eso también en la lectura, pues creo que lo pudieron contestar correctamente. Bueno, entrando en tema, para aclarar un poco sobre lo que se refiere a las enzimas, ¿qué son las enzimas? Bueno, básicamente las enzimas son proteínas que son de origen proteínico o provienen de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también pues, se podría considerar que son proteínas. Básicamente en los seres vivos existen cuatro o cinco grupos de biomoléculas importantes de tipo orgánico, que vienen siendo las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También los ácidos nucleicos y las vitaminas. Las enzimas básicamente son un grupo de proteínas que se especializan en realizar funciones de catalización de reacciones químicas y básicamente esa es su función. Las... Aquí vamos a ver en este esquema, lo voy a explicar de manera más simple. Pues básicamente aquí vemos de color naranja lo que es la enzima y en la parte de arriba vemos de color verde lo que es el sustrato. Bueno, el sustrato viene siendo no otra cosa que la sustancia sobre la cual actúa una enzima. Las enzimas pues sirven básicamente para que una reacción se lleve de manera más rápida y más efectiva, más eficiente. El lugar donde se lleva a cabo la reacción entre el sustrato y la enzima es lo que se conoce como sitio activo. Una vez que una proteína de acción enzimática actúa sobre un sustrato, esta sustancia no se deshace, no se desintegra, simplemente agarra y toma a un sustrato nuevo para seguir haciendo que la reacción química que se está llevando a cabo lo haga de manera más rápida. Lo voy a poner como una analogía, un ejemplo, para ver si se logra entender de manera más fácil. Imagínense ustedes una calle donde se cruza hacia una escuela, un jardín de niños, por decir un ejemplo. Entonces, los niños pues serían o jugarían el papel del sustrato. Imagínense la cantidad de niños que hay comparado con la cantidad de maestras que puede haber en ese kinder que estén cruzando a los niños de un lado de la calle hacia el otro lado. Entonces, si la maestra juega el papel de la enzima, pues la maestra va a agarrar y va a pasar a ese niño hacia el otro lado de la calle de manera más segura y más rápida. Bueno, algo así, un ejemplo similar vendría siendo lo que sucede en la realidad con las enzimas. O sea, la enzima lo que hace es facilitar ese trabajo, esa reacción para que se lleve a cabo más rápida. Bueno, el nombre que se le da a las enzimas pues tiene una formación técnica que se origina o se forma en tres partes, que se le da el nombre dependiendo del sustrato sobre el cual actúa, o sea, sobre la sustancia que actúa, la reacción o el tipo de reacción que cataliza, y por último se le pone una terminación asa, que es la que hace referencia a que se trata de una enzima. Existen diferentes tipos de enzimas. De acuerdo a la clasificación de estas, podríamos encontrar enzimas que se encargan de reacciones de óxido-reducción y se le conocen como óxido-reductasas. Existen otro tipo de enzimas que se encargan de transferir o intercambiar grupos funcionales de una molécula a otra y se le conoce como transferasas. A las enzimas que participan en las reacciones de hidrólisis, o sea, el rompimiento de una molécula de agua para combinarse con otras, y se les conoce como hidrolasas. Las liasas son enzimas que se encargan de unir unas moléculas con otras o unir rupturas entre moléculas. Las isomerasas son aquellas que transfieren un isómero de un compuesto químico. Por si no recuerdan un poco de química, un isómero se refiere a una molécula que tiene exactamente los mismos elementos químicos, solo que están dispuestos en un orden diferente. Las ligasas unen dos o más moléculas a partir de un enlace químico. Bueno, les voy a mostrar un pequeño mapa conceptual sobre algunos conceptos relacionados con las enzimas para que queden un poco más claros. Primero que nada, pues una enzima es una proteína, como ya mencioné anteriormente. Sin embargo, pues las enzimas, pueden haber enzimas que son netamente formadas de proteínas y hay otras que se forman con la unión de sustancias, ya sea orgánicas o inorgánicas. Existe un concepto llamado apoenzima y este solamente hace referencia a que se trata de una enzima en sí misma, solo la enzima, sin ningún tipo de ayuda de aditamento orgánico o inorgánico que facilite su funcionamiento. A la unión de una enzima en sí misma, o sea, una apoenzima, con un cofactor que es así como se le llama a esas sustancias orgánicas o inorgánicas, cuando estos dos se unen, forman lo que se conoce como una holoenzima. Los cofactores, como ya mencioné, son sustancias pues, que pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas.
Las sustancias orgánicas complejas, por ejemplo, como la vitamina A, la vitamina C, que son pues de las más conocidas coenzimas que se conocen, cuando se unen con una enzima, pues forman lo que se le llama coenzima. Una reacción enzimática, pues tiene que haber la participación de una enzima y un sustrato, y como resultado de la reacción, pues un producto. Hay que saber que el lugar exacto donde actúa la enzima con el sustrato se le conoce como sitio activo, ¿sí? Que es esto que aparece aquí. Esta como rebanada de pastel verde sobre la ranura que hay en la enzima. Ese lugar es lo que se conoce como sitio activo. Una vez que la enzima y el sustrato se unen, reaccionan para formar un producto que es el objeto de la reacción. Existen factores que pueden afectar la velocidad de la reacción, como son los inhibidores. Existen inhibidores de tipo competitivo e inhibidores de tipo no competitivo. ¿En qué se diferencia uno de otro? Bueno, en las de tipo competitivo, el inhibidor básicamente lo que hace es ocupar el lugar que debe de ocupar el sustrato, y por ende la enzima pues ya no puede llevar a cabo su función y su reacción. En los inhibidores de tipo no competitivo, pues existe una sustancia que se adhiere a la enzima, que aunque no afecta el sitio activo de la enzima, pudiendo así unirse el sustrato con la enzima sin ningún problema, pero simplemente la reacción se bloquea y no puede llevarse a cabo.